Me avisan que el general Alvarado está repartiendo tierras entre los mayas. Yo estoy muy contento aquí, ayudando a que los campesinos de Morelos reciban también sus tierras. Pero aquí tienen a Zapata, así que yo no hago falta. Me voy a Yucatán. Cuando Carrillo Puerto regresa a Yucatán, fue apresado porque se enteraron los jefes constitucionalistas que había sido zapatista y el zapatismo estaba en guerra contra el constitucionalismo, eran enemigos. Salvador Alvarado, que es un personaje también bien curioso, lo manda a llamar y le dice, pues, ¿a qué viniste? ¿No? Tú estabas en Morelos, yo tengo información de que tú estabas con Zapata, ¿por qué vienes aquí si yo soy carrancista y tú eres zapatista? Pues porque aquí estás entregando tierras a los campesinos y yo quiero entregarle tierras a los mayas. Y pues, le dice Salvador Alvarado, si es lo que quieres, adelante, incorpórate al partido. Salvador Alvarado era sinaloense. Era externo, no conocía la realidad yucateca, se estaba enterando. Y Felipe Carrillo Puerto era yucateco, había nacido ahí, hablaba maya, conocía la realidad de los indígenas en Yucatán, tenía experiencia política y además pues había formado parte del zapatismo. Entonces era un gran activo, tenía una gran conciencia política, pero además tenía una muy importante experiencia política y agraria. Y Salvador Alvarado, que también era un revolucionario a carta cabal, se dio cuenta de que pues, le servía mucho más libre que teniéndolo en la cárcel. Llegó la revolución a través de Salvador Alvarado, un hombre del norte, un hombre progresista, un hombre de pensamiento bastante avanzado, un utopista, diríamos. Una visión de un capitalismo democrático era el ideal de este hombre, que se horroriza ante la esclavitud, la violencia, el feudalismo pues, de Yucatán, ¿no? Y trata de mejorar la situación de los trabajadores. No les está yendo mal, estamos en la época de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial eleva enormemente el precio de la fibra de nequén. Entonces resulta que el negocio del nequén es terriblemente ganancioso, y lo que puede hacer Alvarado es decir, si quieren que el gobierno los proteja, que el gobierno les ayude a vender bien, que nos quitemos de encima la transnacional International Harvest que nos estaba explotando a todos, yo los ayudo, pero ustedes mejoren las condiciones de los trabajadores. Él pensaba que en un momento dado una sociedad justa es aquella en la que los obreros y los capitalistas se llevan bien, armónicamente. Esa era su idea. No le va mal. Se ponen escuelas, se ponen clínicas, se construyen casas, porque era un negocio boyante. Pero Alvarado nunca se metió con la población indígena de las haciendas. Él organizó los obreros de los puertos, del Puerto del Progreso, los plataformeros, hizo sindicatos de trabajadores de Mérida, etcétera, etcétera, pero no tocó, dejó el campo intocado. Salvador Alvarado quería quedarse como gobernador de Yucatán, ya electo constitucionalmente, pero la Constitución se lo impedía. Tenía que tener 7 años de residencia y él solo tenía 2 o 3 años. Entonces maquila, mueve todo lo que puede Alvarado para que quede uno de los muy suyos
Y Carrillo se da cuenta de esa jugada. Entonces, el Partido Obrero pasa a ser el Partido Socialista de Yucatán. Y el presidente del Partido Socialista de Yucatán. Y tú te das cuenta del cambio. Que el partido, cuando Alvarado tenía el poder, era básicamente compuesto por obreros urbanos. Y el partido que crea Carrillo Puerto es un partido compuesto por campesinos, indígenas, mayas. Esa es la gran diferencia. Un partido que organiza a la gente, un partido que le dice a la gente, tú eres el dueño de estas tierras, tú eres la cultura originaria y no tienes por qué envilecerte, tú no tienes por qué seguir siendo esclavo, no naciste. Bueno, un partido que crea conciencia, una revolución de las conciencias del pueblo yucateco. No era fácil. Hay una anécdota de cuando Carrillo Puerto inculcaba el socialismo acá en Muxupip, cuando era propagandista, por el recibimiento que le daba el pueblo. Llegó a decir a los abuelitos en aquel entonces que se sentía más muxupipeño que motuleño por el trato que le daba a la gente, por el recibimiento que le daba, porque apenas escuchaban que llegó Carrillo Puerto, la gente de manera presta acudía a escuchar el mensaje que traía sobre el constitucionalismo y el socialismo. Les enseñaba la manera de cómo enfrentar a los hacendados. Les decía, compañeros, tienen que agruparse, tienen que mantenerse unidos, que no haya discordia entre ustedes. Así pueden ser derrotados ustedes por el hacendado si se enfrentan de manera individual. Pero si ustedes presentan un frente común como grupo, al darse cuenta el hacendado que no les puede doblegar, no les puede vencer, tiene que ceder a las pretensiones de ustedes. No es una ruptura de un día para otro, ¿no? Pero sí, Alvarado ve que el partido se le salió de las manos, se le fue de las manos, no tenía comunicación con los mayas. En cambio, Carrillo, a través de las ligas de resistencia, las ligas de resistencia eran un monstruo, eran enormes, y había feministas, y había de talabarteros, y de camioneros, había ligas de resistencia de lo que tú quieras. Los sindicatos quedaron chiquitos. Entonces Alvarado perdió el poder y además legalmente no se podía quedar. Él considera que era un riesgo enorme movilizar a los mayas en la vida política. Y Carrillo no tiene ningún temor. Carrillo empieza a crear las ligas de resistencia, pero esas son campesinas. Y Felipe Carrillo Puerto, sin embargo, es un líder importante, un líder popular importante, porque no tiene un ejército, pero sí un partido. Pero no es un partido político al modo de los partidos electorales, que ya desde entonces existían. Si yo quiero candidatearme, yo necesito un partido para candidatearme, sino que es un partido de masas, que no solo promueve la participación electoral y que voten por los candidatos que él designa, sino que es un partido que organiza a la gente desde abajo y moviliza a la gente a resolver los problemas cotidianos. ¿Qué era una liga de resistencia? Era llegar a una comunidad. No llegábamos nosotros a Ocú. Nosotros somos del grupo promotor, ¿no? Llegamos a Ocú y le decimos a la gente, vengan, queremos hacer una liga de resistencia de los trabajadores de Ocú. ¿Y qué es lo que va a hacer esa liga? Pues va a defender los derechos de esos ligados. Ligas de resistencia feministas por todo lado. Las ligas de resistencia feministas de las costureras de tal lugar, de las cocineras de tal lugar. Yo calculo que hubo más o menos unas 3,000 ligas de resistencia.
La liga era también una cuestión muy social, no solo era de conflicto, sino que era, por ejemplo, también organizaban fiestas. Resultó siendo también una forma muy linda de unir a la gente y de que la gente interactuara políticamente en la comunidad. Por eso tuvieron tanta fuerza y tanta alegría. Felipe Carrillo Puerto se interesa en el béisbol porque era realmente un juego de equipo. Y esto, él que promovía ideas sociales donde había que hacer equipo, como en una liga de resistencia, pues inculcaba esta idea que al finalmente es importante porque pues era novedoso el poder organizarse socialmente. Lo que se hizo en el Congreso de Motul fue concretar los postulados teóricos de un gobierno socialista en Yucatán. ¿A qué me refiero con eso? Tener el gobierno en Yucatán un partido político socialista maya. ¿A qué intereses va a responder? Y en el Congreso se discute pues, los temas más importantes, como la producción en el campo, aquí, como la educación, los problemas también de la organización pues, política de los trabajadores. Motul era el eje de esta efervescencia. 200 personas se registran y pues obviamente líderes sociales de varios municipios interesados en diferentes temas. Uno de los temas principales, como dije, era la producción, y aquí, aunque si bien dominaba el Enequén como el cultivo más importante, habían problemas para la producción alimentaria del maíz y la milpa misma. Crean el Partido Socialista de Yucatán, Partido Obrero Socialista de Yucatán. Posteriormente va a pasar, cuando ya Carrillo empieza como a deslindársele, a salírsele del huacal, a Partido Socialista del Sureste de México. ¿Eso qué quiere decir? Que Carrillo estaba pensando en Tabasco, estaba pensando en Chiapas, estaba pensando un poco en Veracruz, en Campeche, en Quintana Roo. No lo logró Quintana Roo y Campeche. No logró tanto, porque el gobierno federal se asustó. Carranza no estaba de acuerdo en lo que estaba haciéndose en Yucatán, el Partido Socialista del Sureste y Felipe Carrillo Puerto en particular. Él tiene que irse al exilio de la Ciudad de México, pero finalmente Carranza también cae de su trono. Carranza es muerto en Veracruz, entra un nuevo grupo, el grupo de Sonora, Obregón, Calles, etcétera. Y él puede regresar a Yucatán y regresar en triunfo, ¿no? O sea, ya le ganamos a los carrancistas, que eran nuestros enemigos, y ahora nosotros tenemos el poder. Y los yucatecos que habían sido desplazados por los carrancistas de derecha vinculados a la oligarquía, se empiezan a repartir los puestos. Es decir, aquí están las curules, bueno, pues nosotros las vamos a ocupar. Y tú, pues puedes ser el gobernador del estado. Y dice Carrillo Puerto, no, yo no quiero dar un golpe de estado. Yo quiero gobernar, pero quiero que me elijan. Vamos a reforzar al partido, vamos a salir a hacer campaña política y vamos a ganar las elecciones. Y si yo gano las elecciones, pues gobierno. Pero si no gano las elecciones, no gobierno. Y cuando Felipe Carrillo Puerto llega a gobernar con un partido consolidado, llega a gobernar con un movimiento triunfante, llega a gobernar con un pueblo consciente de lo que están haciendo, y llega a gobernar con una elección que ganó apabullantemente, que le gana por, no sé, el 90, 80 o 90% de los votos al candidato opositor. Y llega al poder y es una fiesta loca. Son miles de campesinos gloriosos. Imagínate tú, está llegando un gobernador que el discurso de toma de posesión es en maya. Etlak esh, utial tulakal mejil makob, lekin behlay, kimak olal, tumen tsoku yuchule no huayakti Partido Socialista ti Sureste. Tumen mucho tualón tulakal le socialismo jajilob,
Talhanop utsikbeni letzok tushan yahilo. Yok sabuka pakan king mukyahtik. Kabet uyantal kima kolaltak puksikal. Y donde todos te sienten parte porque todos estaban ligados. Y ese ligado, como te digo, no es a la resistencia, sino más a la hermandad, a que tenemos algo en común entre tú y yo. Y tenemos una identidad profunda, que es la que nos hace estar acá, etc. Y eso fue una tremenda, tremenda fiesta. Yo creo que Carrillo Puerto es heredero del zapatismo, es continuador de los principios zapatistas y los trató de aplicar cuando estuvo al frente del gobierno de Yucatán como gobernador constitucional. Creo que hay muchas similitudes en no solamente su compromiso con el tema agrario, sino también con su compromiso y su empatía con la población indígena, en el caso de Yucatán, pues con los mayas, y en promover estos experimentos de democracia directa y participativa que presenció en el estado de Morelos y que después replicó en el estado de Yucatán. Yo creo que esta combinación sería un utopismo de lo posible, ¿no? Es decir, hay que soñar, y Felipe Carrillo Puerto era un soñador, como lo fue Zapata, como lo fue Flores Magón, pero era un soñador que también, como Zapata, y no sé hasta qué punto como Flores Magón, porque no tuvo posibilidades pragmáticas de llevar adelante su utopía, como sí la tuvieron quienes estaban en el país y tuvieron fuerza suficiente, pero el sentido práctico es suficiente como para decir mis sueños no tienen sentido si no puedo hacer que estos sueños se materialicen, y no pueden ser sueños compartidos por decenas, por cientos, por miles, por cientos de miles. Necesitamos que los sueños sean de todos y que los podamos materializar. Y esto hace que Felipe Carrillo Puerto sea un político pragmático. Él tomó en serio el reparto de tierras. Él empieza a repartir tierras. Hay un día a la semana que es exclusivamente para repartir tierra. Tiene otro día que es para la prisión, otro día que es para la cultura. O sea, divide los días de la semana en actividades. Creo que los jueves eran de tierras, algo así. Para que los pueblos pudieran, las villas, por ejemplo, pudieran ser dotadas de tierra, tenían que cambiar a pueblos, no villas. Entonces hicieron todos los cambios legales para que los municipios tuvieran el nombre adecuado, o sea, la estructura adecuada para poder dotarlos de tierra. Y dotó muchísima tierra. Pero no era solo devolverles las tierras, sino que ellos tuvieran la posibilidad de tener un pueblo, donde vivir, donde tomar decisiones, donde convivir. Y esto era una reforma agraria con un contenido político. Si no tienes tierras, si tú vives en la hacienda, si tú estás al servicio del patrón y comes del patrón y cobras del patrón, no eres libre aunque lo decretemos. Esto era una dimensión, la reforma agraria. Pero Yucatán era un estado en donde el nequén era el cultivo prácticamente único, era el monocultivo, monoexportador. Bueno, ya sabemos que nos van a chantajear, necesitamos producir nuestro propio maíz. Y a nivel familiar y comunitario, si tú no produces tus alimentos, se los tienes que ir a pedir al patrón, que es el hacendado, y vas a estar humillado frente al hacendado. Soberanía alimentaria, autosuficiencia alimentaria, vuelta al maíz. ¿Qué significa la vuelta al maíz, al frijol, a las hortalizas, a los puercos, a la leche, etcétera? Ya no tener que importarlo todo. Eso también es exitoso en poco tiempo. Los últimos meses del gobierno de Felipe Carrillo Puerto
En una situación en que el Nenequén no estaba boyante como había estado en los tiempos de Alvarado, había muchas haciendas que habían dejado de sembrar Nenequén, que tenían planteles abandonados. O sea, las haciendas tenían más territorio del que estaban cultivando y aprovechando. Entonces, habían estado tomando estos territorios para entregárselos a los pueblos sin necesidad de afectar los enequenales. Entonces, la idea era, no le vamos a quitar el enequén a los que tienen enequén, vamos a darle tierras que no están cultivando. Si tú tienes tierras que no estás cultivando, te las quitamos y se las damos a los pueblos, para que siembren otra cosa, para que siembren maíz. Y estaban radicalizando esto para llegar a expropiar un poco más de lo que habían hecho hasta ese momento. Y en eso coincide con el levantamiento de la Huertista y con el golpe de Estado. O sea que, efectivamente, la amenaza de que siguieran llevando adelante la reforma agraria motivó que se radicalizaran también los de la oligarquía y decidieran pagar para que lo mataran. Según contaba mi abuelo, que estaba muy pequeñito cuando Carrillo Puerto pues estaba siendo perseguido, para que lo estaban persiguiendo, y que recuerdan que en la exestación de ferrocarriles aquí de Motul, la gente se había aglutinado para pues defenderlo, ponerse a sus órdenes, y él les pidió que por favor regresaran a sus casas, que cuiden a sus hijos, que cuiden a su familia, y que el mejor legado para apoyarlo era que cuiden a su gente y que no dejen de hacer, de defender lo que se había luchado. Y es así como Carrillo Puerto pues ya se va hasta el oriente del estado, y allí en esta parte fue donde fue aprehendido y pues lamentablemente días después fusilado en el Cementerio General de Mérida bajo pues un régimen militar que no era propio del gobernador. Pues realmente hay crónicas que marcan y señalan pues este hecho, que pues el 3 de enero, en la madrugada, son trasladados de la penitenciaría Juárez al Panteón, al Cementerio General de Mérida, donde son fusilados, y insisto, Felipe Carrillo Puerto y 12 colaboradores más, entre ellos sus hermanos, Edesio, Benjamín y Wilfrido. Después de este hecho, fueron perseguidos y desmantelado el movimiento, por lo que se vivió un momento en esos años, en 1924, de mucha tensión, zozobra y angustia en la política, sobre todo por el daño hecho a los socialistas. Es un socialismo que hubiera seguido gobernando los 4 años, eran gobiernos de 4 años entonces, tanto federales como estatales eran de 4 años, hubiera gobernado los 4 años y no lo matan, es decir, tuvo que haber un golpe de Estado. No lo pudieron derrocar, no le pudieron quitar base social, no lo pudieron impedir gobernar. Gobernó y gobernó impetuosamente y con enormes cambios que no hubieron en otros gobiernos del resto de la República durante 2 años, y lo tuvieron que matar para pararlo. Empieza una persecución brutal en contra de los socialistas. O sea, no sé, borrar la figura de Carrillo Puerto, pero también borrar el etnosocialismo yucateco y la organización social de los mayas. Había que eliminar esa posibilidad. Después del asesinato de Felipe Carrillo Puerto, todos los integrantes de la Liga, incluyendo a mi abuelo, son acusados pues, penalmente y perseguidos, y tienen que salir de Motul, huyendo ante esta persecución, que también hay que decirlo, después del asesinato de Felipe Carrillo Puerto, en muchos municipios de Yucatán, al día siguiente matan a los principales líderes, desarticulan el movimiento socialista en la mayoría de los municipios de Yucatán. Osberg in Uinali enero tu Habil 1924
le cae ojelta huescaje, le aspolo, le halachwinico, ya no huescaja. Tut anobe cajo, chaca muchkin, caja muchaco, uyubo. Soco Kimi Felipe Carrillo Puerto. Le saca ola tiele le canalobo hachitaya chahi. Tu men Carrillo Puerto hachitian tu puxical. U canalilo mushupipe. Le uchcacho beitak behlae. Beyo yesik tu men le calampishan beta. Tu ya cabilek en 15 Carrillo Puerto. Tu cuchillo mucul max, tu nos cahil ho. Tak behla leilu betale. Taitak, utsaik. Hok al habo. Hok al habo. Tano beta. Es un orgullo que Mushupip, sin el ánimo de ofender a los otros pueblos, de que sea el único que ha mantenido esta tradición durante 100, bueno, va a cumplir 100 años. Lo grande que es Yucatán, y el mundo así, conocerás las ruinas prodigiosas que hay en el Maya. Felipe Carrillo, tu nombre es inmortal, lo dicen las aves, las flores del rosal, las florecillas del rosal, lo dice tu lema, tierra y libertad, Chichen